Así es, Jennifer, nos encontramos con el padre Carlos Quintana, jesuita, vicario de la zona de selva del vicariato de Jaén, que estuvo, ¿no? Nos visitó ya en días anteriores en los estudios de TV Perú, no en este programa, en otro momento, me parece el sábado, luego de la visita de Puerto Maldonado donde él estuvo, pero antes de tocar, por supuesto, lo que compete más directamente a su trabajo, quería comentar con él, padre, gracias por estar con nosotros. Nos ha sorprendido ayer, de buena manera creo yo, la respuesta del Papa Francisco durante su vuelo de regreso a la pregunta de los periodistas peruanos sobre sodalicio, porque ha hablado con un nivel de detalle que primero el Papa está muy enterado del caso y segundo nos ha brindado piezas de información que teníamos desconocida. Para mí, y lo comentábamos fuera de cámara, uno es el tema de que ya se había dado una sentencia por el lado de la justicia eclesiástica, que no sabemos cuál es, eso sí, la naturaleza de esta sentencia, y que el señor Figari ha apelado a esa sentencia y que en un mes más o menos máximo debería estar saliendo pues el fallo, vamos a decirlo así, definitivo. Y el otro lado es el nivel de comisariado, como él se refirió al sodalicio. En realidad, cuando hablamos del comisario del sodalicio es que sencillamente la orden está bajo las riendas del Vaticano, así de fácil y así de sencillo. ¿Qué le ha parecido a usted la respuesta del Papa sobre el caso de Luis Figari? Sí, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted. Sí, yo creo que ha sido bastante importante la pregunta en este momento, porque era una pregunta que estaba en el aire, ¿no? Todos queríamos saber cuál es esa percepción del Papa, cuál es la opinión, qué es lo que el Papa nos tiene que decir, el Papa Francisco, sobre este caso de sodalicio, que era un caso que está ahora pues dentro de nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces la respuesta ha sido bastante clara, nos ha dado, como tú dices, mucha información que no conocíamos de este proceso, ¿no?, que se sigue dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Un proceso que está normado por diferentes directrices dentro del derecho canónico, ¿no? Entonces ahí nos ha dicho que ya había una sentencia y él no ha dicho cuál, como tú decías, él no ha dicho cuál es el resultado final de esta sentencia, pero así, si ha sido apelada, ¿verdad? Y está en un proceso, no va a ser porque, digamos, ¿no? Yo apelo a algo con lo que no se conforme, ¿te das cuenta? Entonces, eso es importante y después sí. Menciona también los tres procesos, ¿no? No sabíamos, por ejemplo, no lo teníamos claro, este proceso económico que había dentro de la institución. Y como él dice, eso ha sido hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Que nos enteramos que había puesto 2 obispos, ¿no?, para ver ese tema dentro del sodalicio, ¿no? Sí. Ahora, usted estuvo con el Papa en Puerto Maldonado, estuvo durante la visita. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué fue lo que le pareció lo más interesante? Evidentemente esa fue una visita sumamente cargada de significado por el interés conocido pues del Papa desde las encíclicas y su propio ejercicio ¿no?, como sumo pontífice por el medio ambiente y lo que representa Puerto Maldonado en términos precisamente el punto donde no se han podido formalizar mineros, donde la economía negra campea, donde los niños que tanta importancia pues han tenido en esta visita son víctimas, ¿no?, de una atrocidad como la trata de personas en muchos casos. Sí. ¿Con qué se queda de la visita del Papa? Yo creo que ha sido muy significativo. Ciertamente ha estado rodeado de muchos gestos, ¿no?, del Papa, decirle a esa población amazónica: he tenido muchos deseos de comenzar por aquí esta visita pastoral al Perú, porque quería encontrarme con ustedes. Y también ustedes son los interlocutores, ¿no?, que tienen que estar sentados en la mesa para discutir estas políticas de desarrollo que se quieren hacer en esta Amazonía. Pero reconociendo también la sabiduría, eso es muy importante, ¿no? Entonces, revalorizando toda esta riqueza de la cultura de los pueblos amazónicos, ¿no? Ustedes tienen esa sabiduría que tenemos que aprovechar. Ustedes tienen que enseñarnos a cómo cuidar ese medio ambiente. Ustedes son importantes aquí, ¿no? Entonces, no solamente es la preocupación por esta biodiversidad, ¿no?, de este bosque amazónico, ¿no?, que es muy importante a nivel mundial, no solamente para el Perú, ¿no? Pero también revaloriza a las personas, a los pueblos amazónicos. Es un reconocimiento que nos enriquece a todos, ¿no? El gesto, por ejemplo, de dejarse coronar por un líder aguajún, ¿no?, Santiago Manning, un líder que ha sido pues víctima del guaguazo, además. Exacto, ¿no? Es un representante de la lucha, ¿no?, de la defensa del territorio y los derechos indígenas. Entonces es un gesto que nos dice: mira, no estoy tratando con un desigual, sino que estamos entendiéndonos, estamos dialogando y estamos aceptando también que tienes
algo que nos puedes enseñar a nosotros, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque quizás hemos visto casi siempre la iglesia como mirando hacia abajo, ¿no? Entonces es el representante máximo quien nos ayuda a entender esta relación, ¿no? Que tiene que ser más horizontal y sobre todo reconociendo y valorizando al otro, ¿no? El gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, ha sido muy cuestionado con respecto a su propio proceder. Hay a quienes les ha llamado la atención que fuera pues el anfitrión del Papa en circunstancias en las cuales se estaba tratando precisamente todos estos temas. La semana pasada la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, recordó que precisamente allí en esta región no se ha podido formalizar a ningún minero, precisamente dice ella, por la obstaculización política. ¿Qué le queda a las autoridades? ¿Cómo vio usted esa parte, ya que usted conoce la situación? Sí, yo creo que yo soy muy respetuoso de los procesos, ¿no? Entonces... No, claro, pero el señor Otsuka tiene un montón de demandas penales incluso por parte del Ejecutivo. Podemos ser respetuosos, lo que quiero pero decir, a veces los procesos, digamos, ¿no?, de formalización y eso, tienen muchas dificultades, muchas trabas que es necesario, ¿no?, ir resolviendo y van apareciendo unas que otras. Ahora, es verdad que en ese proceso pudiéramos ir más rápido, ¿no? Pudiéramos ir más rápido, tendríamos que facilitar los mecanismos que ayuden a esta formalización. Y también, ¿Queda un clamor en la población después de la visita del Papa? Por supuesto. ¿Habría que aprovechar esa atracción para darle más pique al proceso? Por supuesto, por supuesto. Hay mucha gente que está a favor de esa formalización porque está sufriendo las consecuencias, no solamente ambientales, sino también sociales, ¿no? Hay muchas personas que están sufriendo. La trata de personas es un tema que el Papa lo mencionó también en su discurso, pero también el tema de la explotación, ¿no?, laboral. Cuando formalizas, todos esos temas cambian. No solamente es el tema del aporte al Estado, sino también la situación en esa difícil que viven muchas personas va a cambiar en este tema de la formalización. En realidad la trata de personas, tal como la conocemos en regiones como esta, está, como usted dice, muy emparentada con lo que es explotación laboral. O sea, es una delgada línea, ¿no?, en la que se transita. Y para terminar, padre Carlos Quintana, ha sido motivo de comentario, incluso pues entre los que no son católicos, el poder de convocatoria que ha tenido el Papa en esta visita. El contraste que se ha dado con Chile, por ejemplo, ¿no?, que es una sociedad que transita probablemente hacia otra dirección, con lo que ha sido pues esta misa espectacular, la multitud que ha acompañado a Francisco en cada uno, ¿no?, de sus trayectos. Y claro, siempre queda mucho la interrogante sobre cómo está la iglesia parada frente a esto. Se sabe pues que en la iglesia, como en cualquier colectivo, hay distintas posiciones, ¿no? Al cardenal Cipriani se le ha identificado mucho con una posición distinta, muy distinta a la de, por lo general, la de los jesuitas. El cardenal Cipriani tiene, se supone, su último año como cardenal, porque ya cumple 75 años. ¿Cómo queda la iglesia peruana ante una situación que por un lado ha sido de este éxito fenomenal, ¿no?, de convocatoria y de recibimiento al Papa, y por otro lado seguramente al ordenamiento de estas posiciones? O sea, el Papa ha introducido muchos temas que muchas veces el establecimiento o parte del establecimiento católico no quería hablar. Estamos hablando solamente del sodalicio. Acabamos de hablar del término feminicidio con la ministra de la Mujer, que antes para muchos también podía ser un término vedado por esta discusión del género y demás. ¿Ha cambiado el Papa la terminología? ¿Deja a la iglesia peruana en distinto pie? Yo creo que sí, yo creo que ha sido un mensaje bastante claro, confiado, ¿no?, ¿verdad? Hay confianza en las palabras que el Papa está diciendo, hay transparencia también, y yo creo que sí, yo creo que deja un mensaje no solamente para los obispos, sino también para todos los católicos, ¿no? Entonces yo creo que va a haber, sí, una reacción ante esto, pero también es verdad que ese mensaje del Papa es un mensaje que nos va una y otra vez haciendo caer en estos temas que son fundamentales, el diálogo, ¿no? Y también la diferencia, ¿no? Es verdad, en la iglesia hay muchas posiciones diferentes y después de una visita del Papa no vamos a esperar que todo el mundo se alinee o piense de la misma manera. Pero ha marcado la cancha, yo creo que ha trazado la cancha. Claro que sí, pero la diferencia distinta también es una riqueza, ¿no? Sin duda. Entonces ahí está cómo vamos a poder discernir y dialogar, y con nuestras posiciones, ¿no?, con nuestra experiencia que nosotros tenemos, podemos construir un país con una esperanza diferente. Y de repente la clase política puede tomar algunos ejemplos también de la discusión que se pueda llevar a cabo dentro de la iglesia. No es
no es ocioso decirlo, ¿no? Que Ajá. las diferencias precisamente puedan pues llegar a algo, ¿no?, beneficioso, ¿no?, Yo- para la sociedad en su conjunto. Yo creo que sí, el gobierno también, ¿verdad? Las diferentes posiciones que existen y eso está bien. En nuestra sociedad, ¿no? Aparecen diferentes opiniones, pero yo creo que ahí es el reto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer todos juntos una ciudad más habitable, más saludable? ¿Cómo podemos hacer un país que pueda mirar hacia adelante con toda esta tradición que tiene, que el Papa lo ha resaltado? Tiene unas raíces, ¿verdad? Tiene esa sabiduría de los mayores también, que es muy importante, que ellos conocen el camino y nos van ayudando a la gente joven, ¿no? Entonces, todo un valor ahí que nos puede ayudar a pensar lo que somos, lo que tenemos y hacia dónde queremos ir. Y yo creo que eso es importante, el mensaje tanto a los obispos, a la iglesia, ¿verdad? A los diferentes públicos a los cuales se ha dirigido, jóvenes, mujeres, ¿verdad? Hay sin duda un mensaje, a la multitud, Sí. y hay un mensaje también al petit comité, Sí. ¿no?, que va a tener que interpretar. Yo creo que, solamente para terminar, yo creo que ese mensaje del Papa Francisco en esta visita, ¿no?, es algo que ahora nos toca a nosotros procesar a nivel personal, cómo dialogamos con otros, cómo decimos, mira, esto no me gustó, esto sí, y cómo de ahí podemos construir algo diferente, ¿no? Ahora, no espero sí que ya después de escuchar ese mensaje todo cambie así mágicamente, ¿no? Yo creo que es más bien algo que nos ayuda, ¿no? Es una opinión, es un mensaje que nos ayuda a pensar y a seguir adelante, ¿no? Perfecto. Gracias, padre Carlos Quintana, vicario de la zona de Selva del Vicariato de Jaén, por esta conversación.